A lo largo de la existencia de este canal nos hemos centrado principalmente en la historia de los avistamientos de objetos voladores no identificados y de la variada fenomenología que los acompaña. A esta la podemos dividir históricamente en dos grandes etapas. La primera, que engloba los avistamientos registrados desde las épocas prehistóricas hasta nuestro siglo XX. Y la otra, que recoge los avistamientos contabilizados en la época tecnológica, desde aquellos 9 discos voladores que avistara Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947, junto al Monte Rainier en Washington, hasta la actualidad. En la cita que nos reúne hoy vamos a revisar la primera de las dos etapas correspondiente al fenómeno ovni. Aquella en que ninguno de estos objetos avistados podría proceder de la humanidad terrestre conocida. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento ovnis en la antigüedad. Bienvenidos. Desde los albores de la humanidad como tal, el hombre acepta como lógica la existencia de fuerzas inteligentes, de seres supuestamente no humanos, dioses, ángeles, demonios y un sinfín de intermediarios que intervienen directamente en el curso de la historia de nuestro planeta. Los textos y legados que en el curso de los tiempos han ido reflejando el acontecer de la historia de la humanidad están salpicados de testimonios que ilustran la presencia permanente de objetos voladores que evolucionan de forma inteligente a baja altura sobre la superficie terrestre. La lista de tales avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas es prueba de la actuación y la intervención de una o varias inteligencias distintas a la nuestra, que vinieron desde las estrellas y que forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad. Leslie Orgel y Francis Crick dicen: nosotros consideramos la panspermia dirigida, la teoría que concibe que los organismos vivos fueron deliberadamente transmitidos a la Tierra por seres inteligentes de otro planeta. Concluimos que es posible que la vida alcanzara la Tierra de esta manera. Otros científicos secundan este supuesto, como por ejemplo Vsevolod Troitsky, de la Academia de Ciencias de la URSS, para quien la Tierra es un campo de experimentación de nuevas formas de vida controlado por seres superiores y desconocidos para nosotros. Como hemos visto en videos anteriores, en textos antiguos siempre se hace mención de seres superiores que descendieron del cielo. La epopeya de la creación hace mención de las palabras del dios creador y solar babilónico Marduk: produciré un sumiso primitivo, hombre será su nombre, crearé un obrero primitivo, en él recaerá el servicio de los dioses para que ellos puedan descansar tranquilos. Si seguimos la pista histórica de la presencia de estos supuestos dioses, podremos notar que en realidad nada más se trata de seres inteligentes y tecnológicamente superiores a nosotros. En el volumen 2 de la Introducción a la Ciencia Espacial, publicado por la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se incluye un capítulo del estudio de los ovnis. Se afirma allí literalmente que los ovnis son objetos materiales que están o bien pilotados o bien controlados por control remoto por seres que son de fuera de este planeta. Y también se afirma que las visiones ovnis parecen extenderse a lo largo de ya 47.000 años al pasado. El testimonio histórico más antiguo que tiene relación a los supuestos dioses con los objetos voladores no identificados es el que lo transmiten los aborígenes de los montes Kimberley, en el noroeste de Australia. Cuentan que en los tiempos remotos sus dioses trazaron sobre las rocas unos dibujos antropomorfos de notable tamaño, los Wanjinas, con rostros carentes de boca y rodeadas sus cabezas por 1 o 2 semicírculos en forma de herradura, con finas líneas que irradian el círculo exterior. Después de instruir de conocimiento a los antiguos nativos australianos, los Wanjinas o dioses se transformaron en serpientes míticas y se refugiaron en charcos cercanos. Cuentan los nativos que de vez en cuando se les puede ver de noche en forma de luces que se mueven a gran altura. A gran altura debió moverse también un desconocido aparato volador inteligentemente guiado, que dataría de hace unos 11.000 años al pasado. Así se desprende de los datos recogidos en los mapas de Piri Reis, que se conservan en el Museo Topkapi de Estambul. Fueron trazados en el año 1513 por el almirante de las flotas turcas Piri Reis, y muestran fielmente los accidentes geográficos de las costas americanas, incluyendo los de la Antártida, con la notable peculiaridad de que en ellos, en el extremo sur de la Tierra de Fuego, se enlaza por medio de una estrecha lengua de tierra con la Antártida. Allí, en donde hoy en día las aguas del estrecho de Drake enlazan entre sí a los océanos Atlántico y Pacífico. Cotejados los mapas con las fotografías infrarrojas aéreas que reflejaban el perfil submarino, se llegó a la conclusión de que realmente habría existido este puente de tierra entre el continente sudamericano y la Antártida, a finales de la última glaciación, o sea, hace unos 11.000 años en el pasado. Piri Reis habría reseñado en sus mapas con asombrosa exactitud costas, islas, bahías y montañas, que en parte hoy ya no son visibles, sino que están cubiertas por una considerable capa de hielo. El propio almirante Piri Reis indicó en los textos explicativos de sus mapas que para su confección se había servido de otros mapas anteriores, entre ellos
uno requisado a un marino que había formado parte de la tripulación de Cristóbal Colón y que fue capturado en aguas peninsulares ibéricas. Debemos concluir que alguien trazó con perfección la orografía terrestre de aquella zona del globo hace 11.000 años. El técnico francés de la NASA, Maurice Chapdelaine, estudió el mapa de Piri-Reis y descubrió que las deformaciones que tiene no son tales. Si saliéramos al espacio y viéramos el planeta desde afuera de la atmósfera, la vista obtenida correspondería con la deformación que se observa en las líneas de la costa del mapa de Piri-Reis. Es decir, corresponde a una proyección plana de la superficie esférica del planeta, tal y como lo veríamos desde un cohete a 4.300 kilómetros de altura, y con el objetivo de la cámara centrado encima del Cairo, donde se encuentra la Gran Pirámide de Giza. En varios textos antiguos se puede encontrar que nuestros creadores se los denominaba con el nombre de constructores. Es así que en la India podemos leer en la gran epopeya sánscrita del Mahabharata que precisamente Maya, el constructor, el ingeniero y arquitecto de los asuras, diseñó y construyó un gran habitáculo de metal que fue trasladado al cielo. Era solamente uno de muchos habitáculos similares. Cada una de las divinidades Indra, Yama, Varuna, Kubera y Brahma disponía de uno de estos aparatos metálicos y voladores. El gran sabio de la antigua tradición, Narada, explica que la ciudad volante de Indra se hallaba ininterrumpidamente en el espacio. Estaba rodeada de una pared blanca que producía destellos de luz cuando el vehículo se desplazaba por el firmamento. Otros aparatos automáticos se desplazaban libremente bajo el agua y en las profundidades de los océanos de una forma similar a los modernos submarinos. El texto sánscrito del Mahabharata se refiere normalmente a los aparatos voladores con el nombre de vimanas. Pero también hablan de grandes ciudades, colonias espaciales de grandes ciudades submarinas y de ciudades subterráneas. Arjuna, una de las divinidades, disponía de un indestructible vehículo volador anfibio pilotado por su ayudante Matali. Todas estas construcciones y aparatos voladores submarinos y subterráneos están descritos en la epopeya del Mahabharata con gran lujo de detalles, con detalle de sus medidas y descripción de sus características. También Valmiki, el autor de otra gran epopeya hindú, el Ramayana, nos habla con absoluta naturalidad de los vehículos que a voluntad de su piloto volaban libremente por el aire. También eran metálicos y brillaban como el cielo. También podemos encontrar referencias de objetos voladores en textos de la Biblia. Un ejemplo muy notable es el que tuvo el profeta Ezequiel, que nos narra su encuentro con un vehículo volador que se le acercó mucho junto al río Quebar, en las inmediaciones de Babilonia, y que incluso fue capaz de ver a uno de sus tripulantes, el cual le habló a él personalmente. Esta visión que tuvo Ezequiel y que está descrita con lujo de detalles en los textos bíblicos fue detenidamente analizada por el ingeniero de la Agencia Espacial Norteamericana de la NASA, Joseph Blumrich, quien concluyó que lo que vio el profeta fue efectivamente y sin lugar a dudas una nave espacial. Tanto es así que dicho ingeniero, director de la Oficina de Construcción de Proyectos de la NASA, rediseñó el aparato descrito por Ezequiel y patentó algunos de sus elementos. También en la Biblia la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra refleja con precisión los efectos de una explosión atómica, anunciada a Lot por 2 emisarios que bajaron de las alturas y comieron alimentos en casa de su anfitrión. Finalmente, en muchos pasajes de los textos bíblicos, comenzando por el libro del Éxodo, se describen nubes inteligentemente guiadas y en el caso citado, una de estas nubes luminosa de noche y en forma de columna de humo de día guiaba al pueblo de Israel en su huida de Egipto. Esta nube indica el camino a seguir, proporciona alimento e incluso desciende hasta el suelo para que sus tripulantes, en este caso el mismo Yahvé, pueda dar órdenes verbales al líder de los hijos de Israel, Moisés. Los antiguos habitantes de China se autodenominaban hijos del cielo y su literatura clásica proporciona una abundante selección de observaciones de objetos voladores desconocidos, con especificación muy concreta del momento histórico en que apareció cada uno de ellos. Una de las referencias más antiguas que podemos encontrar está en la obra Ciencia Natural, que en el capítulo 10 nos dice: bajo el reinado de Qi, hace aproximadamente 4000 años, fueron vistos 2 soles en la ribera del río Feichang, uno de los cuales subía por el este, mientras que el otro bajaba por el oeste. Ambos producían un ruido como el trueno. En una época mucho más reciente, el escritor Wang Xia, que vivió bajo la dinastía de los Qin, relata en su libro Reencuentro una historia acaecida en el siglo IV a.C. Durante los 30 años del reinado del emperador Yao, una inmensa nave flotaba por encima de las olas del mar del oeste. Sobre esta nave una potente luz se encendía de noche y se apagaba de día. Una vez cada 12 años la nave daba una vuelta por el espacio. Por esto se le denominaba nave de luna o nave de las estrellas. En la obra Observaciones del cielo, otro historiador que vivió entre los años 960 y 1279 nos da una imagen todavía más clara de esta nave del cielo, afirmando de ella: había una gran nave voladora expuesta en el Palacio de la Virtud,
bajo la dinastía de los Tang. Medía más de 50 pies de largo y resonaba como el hierro y el cobre, resistiendo perfectamente a la corrosión. Se elevaba en el cielo para retornar después y así continuamente. Por su parte, el historiador Shan Suo, autor de la Historia del Poder y de la Oposición, escribe también que el 29 de mayo del año 2, bajo el reinado del emperador Kai Yuan, durante la noche apareció una gran estrella móvil del tamaño de un tonel, que volaba en el cielo del norte, acompañada de otras estrellas más pequeñas. Esto duró hasta el amanecer. Otro texto del nuevo libro de los Tang reza en el capítulo número 22 dedicado a la astronomía: en el año 2, bajo el reinado del emperador Quang Fu, 2 estrellas, una roja y otra blanca, que medían como 2 veces la cabeza de un hombre, se dirigieron una junto a la otra al sudeste. Una vez paradas en el suelo, aumentaron lentamente de tamaño y lanzaron luces violentas. Al año siguiente, una estrella móvil brilló de día como una gran antorcha. Tenía el tamaño de una cabeza. Habiendo llegado del nordeste, sobrevoló dulcemente la región para desaparecer finalmente en dirección noroeste. En otro pasaje de este mismo libro podemos leer: en marzo del año 2, bajo el reinado del emperador Tian Yu, cierta noche una gran estrella surgió en la bóveda del cielo. Era de gran tamaño y volaba en dirección al noroeste. Descendió hasta 30 metros del suelo. Su parte superior lanzó luces de fuego de color rojo anaranjado. Sus luces llegaban a más de 5 metros. Se desplazaba como una serpiente, rodeada de numerosas estrellas pequeñas que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Se vio una especie de vapor que subía muy alto hacia el cielo. Autores como Plinio el Viejo, Plutarco, Dio Casio, Seneca, Cicerón o Julio de Obsequens fueron, en mayor o menor grado, conscientes de que los dioses estaban guiando a los hombres sobre la tierra. Sin ir más lejos, en el libro octavo de la Eneida, Virgilio hablaba de ruedas que transportaban rápidamente a los dioses. En el Prodigiorum Liber, el libro de los prodigios, el historiador Julio Obsequens recoge textos originales de Cicerón, Tito Livio, Seneca y otros. En uno de los textos podemos leer: siendo cónsules Cayo Mario y Lucio Valerio, se pudieron ver en diversos lugares de Tarquinia un objeto que semejaba a una antorcha encendida que súbitamente cayó del cielo. Hacia el anochecer se vio un objeto volador circular parecido en su forma a un clipeus, que era un escudo redondo empleado por los legionarios romanos, que cruzaba el cielo de oeste hacia este. También podemos leer allí que, en el territorio de Spoleto, en la Umbría, una esfera de fuego de color dorado cayó a tierra dando vueltas. Después, parecía que aumentase de tamaño, se elevó del suelo y ascendió hacia el cielo, en donde oscureció el disco del sol con su claridad cegadora. Después desapareció en dirección al cuadrante este del cielo. Tito Livio también informa por su parte: naves fantasma han sido vistas brillando en el cielo, mientras que en el destino de Amiterno aparecen en muchos lugares hombres con vestidos destellantes de lejos y sin acercarse a nadie. Hay momentos concretos a lo largo de la historia de la humanidad en que figuras o objetos que descienden del cielo intervienen en los asuntos de los hombres e incluso llegan a decidir nuestras disputas en uno u otro sentido. Una ocasión importante en que manifestaciones concretas del cielo ayudaron a los cristianos se dio en plena campaña exterminadora de Carlomagno contra los paganos sajones. Así lo explica claramente el monje Lorenzo en sus Anales Lauricienses. Explica en esta obra histórica cómo los sajones se habían rebelado contra las tropas de los francos y avanzaban hacia el castillo de Sigisburg para conquistarlo. La oposición de los francos fue dura, motivo por el cual los sajones no pudieron culminar su gesta. Y leemos literalmente en la obra citada: entonces, cuando los sajones advirtieron que las cosas no iban a su favor, comenzaron a construir andamios desde los cuales pudiesen saltar valientemente al castillo mismo. Pero Dios es tan bueno como justo. Superó su valor y el mismo día en que prepararon el asalto contra los cristianos que vivían dentro del castillo, la gloria de Dios apareció en manifestación encima de la iglesia en el interior del castillo. Los que observaron dijeron que tenían el aspecto de 2 grandes escudos de color rojo llameante y que se movían por encima de la iglesia. Y cuando los paganos que estaban afuera vieron este signo, cayeron seguidamente a la confusión y quedaron aterrorizados por el pánico y huyeron precipitadamente. Como consecuencia de la intervención de este poder aéreo, los sajones se rindieron y decidieron en juramento solemne su conversión al cristianismo. Por lo tanto, acatar las leyes de Carlomagno. De Europa nos vamos a América. Porque si Yahvé hizo caminar a Moisés con sus seguidores por el desierto durante 40 años, el dios de los aztecas obligó a estos a una caminata de casi 3000 kilómetros, antes de que hallasen una pequeña isla en medio del lago Texcoco, el águila de su profecía devorando una serpiente. Este era el símbolo que les indicaba que aquella era su tierra de promisión. Los paralelismos entre el éxodo del pueblo de Israel y el éxodo del pueblo azteca comenzaron con la personalidad misma de los 2 protagonistas, Yahvé y Huitzilopochtli.
Ambos querían ser considerados como protectores e incluso como padres, pero eran tremendamente exigentes, implacables en sus frecuentes castigos y muy irritables. Ambos les indicaron a sus pueblos elegidos que abandonasen la tierra que habitaban. Ambos acompañaron personalmente a sus protegidos a lo largo de todo el peregrinaje. Yahvé lo hizo, como ya vimos, en forma de una curiosa nube o columna de fuego y de humo que les procuraba la luz de noche y sombra de día, o les señalaba el camino que debían tomar. Huitzilopochtli, a su vez, acompañaba a los aztecas en forma de un gran pájaro. La tradición afirma que fue un águila o una grulla blanca que les iba indicando la dirección en la cual debían caminar desde las tierras de Arizona y de Utah hasta el emplazamiento de la actual capital mexicana. Pero lo más curioso es que los dos pueblos, israelitas y aztecas, transportaban una especie de caja sagrada que para ellos tenía una gran importancia y que servía para comunicarse directamente con la divinidad. Los israelitas llevaban la famosa Arca de la Alianza y los aztecas llevaban un cofre, tal y como nos lo cuenta el fray Diego Durán, historiador contemporáneo de la conquista. Cuando llegaban a un lugar para quedarse en él durante algún tiempo, lo primero que hacían era construir un templo que servía para alojar el cofre en que llevaban a su dios. Si Carlomagno fue ayudado por unos escudos voladores y los aztecas procedentes de Arizona contaron con el apoyo de una inteligencia que dominaba el vuelo, ambas circunstancias se repiten en la historia de los indios Hopi establecidos en la actual Arizona. Según explica su jefe, White Bear, contaban sus antepasados que sus abuelos habitaban unas tierras situadas al oeste, o sea, en algún punto del Océano Pacífico. Al hundirse estas tierras, unos seres descendidos de las alturas, los Cachinas, les ayudaron a trasladarse al continente americano, en parte sirviéndose de escudos voladores. Estos seres sabían además tallar grandes bloques de piedra, dominaban el transporte aéreo de estos bloques y eran diestros en la construcción de instalaciones subterráneas. Cuentan los dogones que habitan en las tierras de la actual República Africana de Mali que desde siempre el elemento para ellos más importante del firmamento es una estrella pequeña que gira alrededor de la gran estrella de Sirio, el brillante astro que luce en la constelación del Can Mayor. Por los estudios realizados de sus tradiciones podemos afirmar que poseen este conocimiento por lo menos desde el siglo XII. A diferencia de la moderna astronomía que descubrió la existencia de Sirio B hasta el año 1862 y que orbitaba alrededor de Sirio A y es invisible al simple ojo humano. Los dogones tenían conocimiento por lo menos 7 siglos antes de la existencia de Sirio B, siendo conscientes además de que es invisible. Pero además, el dibujo ritual que ellos trazan para mostrar la órbita en que Sirio B gira alrededor de Sirio A es absolutamente idéntico al dibujo que ofrece el moderno diagrama astronómico de la órbita de Sirio B alrededor de Sirio A. Los dogones saben además que Sirio B es un cuerpo extraordinariamente pequeño. Y también aquí la astronomía oficial confirma que Sirio B es una enana blanca, una estrella pequeña. También dicen los dogones que Sirio B es la estrella más pesada que existe. Y una vez más la ciencia lo confirma. Sirio B, a la que ellos llaman Po'otolo, es, en cuanto a una enana blanca, una estrella extraordinariamente densa, o sea, extraordinariamente pesada. Pero además, y de acuerdo con la mitología de los dogones, Po'otolo da una vuelta alrededor de Sirio A cada 50 años. Y confirma también aquí la moderna astronomía que Sirio B da una vuelta alrededor de Sirio A exactamente cada 50 años. Más asombroso aún, durante sus festividades rituales los dogones rinden honores al hecho de que Po'otolo gire sobre sí mismo. Pero, ¿cómo podrían saber, no solo los dogones, sino cualquier civilización de hace 8 siglos que las estrellas giran sobre su propio eje? Cuando se les plantea a ellos esta pregunta, afirman que un día llegaron unos seres procedentes del sistema de Sirio, con la finalidad de instaurar la sociedad en la Tierra. De ellos proceden sus conocimientos. Estos seres desconocidos, a los que ellos llaman gnomos, descendieron a la Tierra en un arca que, antes de aterrizar, giraba y volaba en el aire. El aterrizaje aconteció en el noroeste del país de los dogones y produjo un ruido importante antes de aterrizar. Los dogones describen el aterrizaje de forma muy gráfica. El arca se posó en la tierra seca del Zorro y desplazó polvo, levantado por el remolino que causó. La violencia del impacto dejó el suelo rugoso. El arca era como una llama que se apagó al tocar la tierra. Era roja como el fuego y se volvió blanca cuando aterrizó. Así como estos, existen muchos otros casos históricos en que nuestros antepasados tuvieron contacto con misteriosos objetos voladores no identificados. Es así que tenemos el ejército en el cielo, también citado por el historiador Flavio Josefo. El cuadro de la Madonna es San Giovannino de la escuela de Filippo Lippi del siglo XV, en que junto a la Virgen aparece en el cielo un ovni. El ovni citado en los anales de la Inquisición y que transportó al doctor Torralba en viaje de ida y vuelta de Valladolid a Roma en 1527.
los objetos voladores que aparecieron en el cielo de Nuremberg en 1561. Con estos datos queda totalmente libre de dudas que el fenómeno ovni sea de reciente aparición. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Como siempre, te invito a profundizar en este tema y por favor, no dejes de compartir tus opiniones conmigo en la caja de comentarios. Soy André Luis y te dejo mi más remoto saludo. ¡Hasta el siguiente video!